¿Qué hay, data conscientes? Yo soy Data Jules. Este video pertenece a la serie de Diccionario Python. Estudiar ciencia de datos es difícil, ya que involucra muchos conocimientos de matemáticas, de programación, incluso hasta de diseño. Y aquí en esta serie de videos del Diccionario Python encontrarás los conceptos y definiciones básicas que te permitirán avanzar con tu carrera. Suscríbete al canal para ver más contenido relacionado con ciencia de datos, estudio en general y desarrollo profesional. Activa las notificaciones para no perderte ningún video. Y comparte con tus amigos para que así el contenido pueda llegar a más personas que les pueda ser de utilidad. En este video vamos a hablar de las funciones. Las funciones son operaciones matemáticas o relaciones existentes entre dos números. Cuando tenemos números, bueno, sabemos que un número representa una cantidad, ¿no? Una cantidad de algo. No solamente tiene que ser un número, puede ser también texto. O sea, un texto sabemos que es la representación simbólica de algo que existe en la realidad. Igual los números son una representación cuantitativa de algo que existe en la realidad. Y bueno, podemos tener un número como, por ejemplo, no sé, 5, ¿no? Pero el número tal cual, así por sí solo, pues no dice mucho. 5, o sea, sabemos que 5 es una cantidad de 5 veces 1, ¿no? Pero no nos dice nada por sí solo. Pero en cambio, si lo unimos a otro objeto conceptual, como por ejemplo decir 5 mesas, ya sabemos de qué estamos hablando, ¿no? De que 5 mesas, que a lo mejor cada mesa va a necesitar 2 sillas mínimo, ¿no? O una silla. Entonces ahí ya tenemos una relación entre números, ¿no? Que cada mesa, si requiere 2 sillas, y si tenemos 5 mesas, entonces por ende tendríamos que realizar una multiplicación de 5 por 2 para saber cuántas sillas necesitaría cada mesa, ¿no? En este caso 5 por 2 serían 10. Si tuviéramos 5 mesas y esas mesas aceptan 2 sillas, necesitaríamos 10 sillas. Eso ya es una función matemática, porque estamos tomando dos objetos distintos y su representación numérica y los estamos relacionando para que nos lleve hacia un concepto. Poniendo otro ejemplo, es como si tomáramos todos los ingredientes de una pizza. Por separado podemos tener el salami, el queso, harina. Algunos serán comestibles, ¿no? Como el queso, pues bien no lo podemos comer. El salami también. Pero la harina no se puede comer, ¿no? Algunos te dirán más que otros. Pero si tú los metes a una función, que es como esta caja negra, que en este caso sería el horno de pizza, una vez preparados los ingredientes obviamente, ya metes esos productos que están como en crudo y el horno sería nuestra función, que lo que va a hacer es relacionar todos estos productos y obtenernos un resultado que es muchas veces completamente distinto a los objetos que le hemos ingresado, que en este caso sería una pizza ya hecha y deliciosa. Ahora que ya hemos explicado qué es lo que es una función y qué representa, vamos a ver directamente en Python cómo podemos nosotros utilizar funciones. En este caso estoy utilizando el editor de PyCharm y estoy utilizando la versión 3 de Python. Ustedes pueden instalarlo pues dirigiéndose a Google y buscando PyCharm. Es importante que encuentren la versión Community, que es la de la versión libre, porque también existe una de pago. Pero para empezar siempre es mejor empezar con las versiones libres. También es necesario que ustedes instalen Python, para lo cual pues ustedes pueden googlear Python y descargar el archivo e instalarlo en su computadora. Existe para todos los sistemas, ¿no? Desde Windows, Mac o Linux. Bueno, pues ahora sí vamos a pasar directamente a cómo nosotros podemos utilizar las funciones en Python. Las funciones más simples pues son las operaciones aritméticas, esas que hemos utilizado pues casi toda la vida, ¿no? Que son suma, resta, multiplicación, división y se pueden hacer en Python directamente, ¿no? O sea, ustedes pueden poner 1 más 1 y en este caso de PyCharm se ejecuta con Alt-Shift-E. Ustedes pueden en Windows ejecutarlo con Control-Shift-E. Oprimimos Alt-Shift-E y aquí tenemos 2. 1 más 1, pues 2, ¿no? Igual la multiplicación, la división, la resta, ¿no? Por ejemplo, 1 menos 1, pues va a ser 0, ¿no? 2 por, bueno, el caso que teníamos hace rato, ¿no? 5 mesas por 2 sillas cada una. Y una división vamos a poner, no sé, 25 entre 5. Solo por poner un ejemplo. Listo. Entonces nosotros podemos
escribir aquí y ir ejecutando línea por línea y vamos a ver los resultados en la consola. Cada que ejecutemos uno se va a pasar a la línea siguiente. Y así vemos, ¿no? Cómo nos está, nos está dando nos está generando los resultados sin mayor problema, ¿no? De las operaciones aritméticas básicas. Eh, Esas son las funciones más simples que existen en Python. Y digo que son funciones muy simples debido a que son relaciones de uno a uno entre números, ¿no? Bueno, pueden ser no necesariamente de uno a uno, o sea, puedes tú aquí agregar más números, ¿no? O sea, por ejemplo, otro uno, un 5 y Python va a entenderlo perfectamente y va a realizar la operación, ¿no? Esto en todos los casos, ¿no? Incluso puedes combinar operaciones, ¿no? Por ejemplo, el 5 por 2 y luego entre 10 y lo realiza perfectamente. Por eso es que digo que son las operaciones más simples, porque son el resultado de números, se va haciendo así de izquierda a derecha y siguiendo las reglas, ¿no? De PEMDAS. ¿Qué significa PEMDAS? Son las siglas en inglés de paréntesis, exponente, multiplicación, división, adición y sustracción. Vamos a ponerlo, ¿no? Paréntesis. Recuerden, en Python ustedes pueden agregar comentarios con este simbolito que es como el de hashtag. Ahí ustedes pueden agregar comentarios que el, el compilador de Python va a ignorar. No va a, o sea, simplemente son instrucciones para los usuarios y no para la computadora. Entonces vamos a poner aquí paréntesis, exponentes, multiplicación. Aquí se me está faltando el gato. División. Adición. Y sustracción. Que son las siglas que les comentaba, ¿no? PEMDAS. ¿Y esto qué quiere decir? Que en general cualquier calculadora y programa o sea, que trabaje con datos, va a seguir estas reglas. Si ustedes tienen varias operaciones aquí, o sea, digamos que por ejemplo tenemos 6 por 4. Bueno, vamos a abrir un paréntesis. Vamos a poner aquí 6 por 4. Luego agreguemos, no sé, por ejemplo, una división. 3 sobre 3. Luego a esto una resta. Menos 6. Luego a esto una suma. Más 2. Para ver cómo se cumplen estas reglas. Primero nos vamos con el paréntesis. Con lo que tenemos que en el paréntesis hay 6 por 4. Lo multiplicamos y pues 6 por 4 es 24. Entonces, después siguen los exponentes, no hay exponentes. El siguiente caso es la multiplicación. Bueno, ya hicimos el que estaba dentro del paréntesis. Luego vendría la división, con lo que tendríamos 24 sobre 3, que es 8, ¿no? Vamos a comprobar. 24 sobre 3 es 8. Entonces ya tenemos aquí 8. Luego tendríamos la adición. Recuerden siempre partiendo de izquierda a derecha. Actualmente vamos en este punto. Y la adición sería 2, ¿no? Entonces tenemos que 8 más 2 es 10. Y finalmente tenemos que viene la sustracción. Y entonces 10 menos 6. Y el resultado pues final va a ser 4. Es importante seguir este orden porque bien pudiéramos haber empezado sí de izquierda a derecha, pero restarle primero el 6 y luego sumarle el 2. Entonces no nos iba a dar el mismo resultado, ¿no? Si nosotros corremos esta parte, podemos ver que nos devuelve este 4, ¿no? Que es el mismo resultado que nosotros llegamos siguiendo estas reglas del PEMDAS. Entonces, así es la forma como trabaja Python y en general cualquier lenguaje que realice operaciones aritméticas. Estas son las funciones que les comentaba que son las más simples, ¿no? Suma, resta, multiplicación, división, que son las funciones más simples que simplemente que solo lo que hacen es realizar operaciones aritméticas. Y les digo que son simples porque siempre son relaciones de un número a otro, ¿no? De un número de uno a uno. Incluso
Si nosotros tenemos varias operaciones en la misma línea, como en este ejemplo, va haciendo una por una. Pero existen algunas funciones que utilizan varios números al mismo tiempo. Ahora vamos a ver algunas funciones que pues son más complejas porque involucran más de un objeto, ¿no? Para su consecución. Supongamos, por ejemplo, que tenemos una lista de calificaciones. No sé, que sean nuestras calificaciones del semestre. Las listas en Python se declaran con estos corchetes y dentro de esta lista pongamos que sacamos un 10, un 8, un 9, otro 10 y supongamos que en una no nos fue tan bien y sacamos un 7. Entonces ya tenemos este objeto y vamos a verlo. Y aquí está, tenemos esta lista. Existen algunas funciones que ya están integradas en Python, como por ejemplo si quisiéramos saber cuál fue nuestra peor calificación. En este caso pues es muy sencillo, ¿no? Porque solo son 5 calificaciones, pero si se tratase de otro tema y que fueran cientos de números, con esto podríamos verlo, ¿no? Le damos min y ya tenemos que 7. De forma similar pues está el complemento, que es la calificación más alta. Le damos max y tenemos la calificación más alta. Entonces ya saben, min es para la más baja, max para la más alta. Supongamos que queremos saber cuántas materias llevamos este semestre, ¿no? Entonces aquí lo que vamos a hacer es utilizar len, que es la abreviatura de length, que en inglés quiere decir tamaño. Lo que vamos a hacer aquí es saber cuántos elementos tiene esta lista. Y aquí tenemos 5, ¿no? O sea que tuvimos 5 materias. De nuevo aquí, pues es un ejemplo muy sencillo y a simple vista podemos saber que hay 5, ¿no? Pero esta función lo que nos permite, pues es cuando tenemos una lista muy grande, saber exactamente cuántos elementos existen en nuestra lista. Entonces, estas son algunas de las funciones que ya trae integrado Python, con las que se pueden hacer algunas cosas que ya implican no solamente un número, ¿no? Sino muchos más. Pero, ¿qué pasa si nosotros quisiéramos hacer algo diferente? Como por ejemplo, sí, o sea, está bien saber el mínimo y el máximo, qué calificación fue la más baja y la más alta. Pero, ¿qué pasa si queremos saber, por ejemplo, el promedio, ¿no? Aquí de las funciones de Python está, por ejemplo, esta de sum, que es suma. Y nosotros podemos pasar esta lista de calificaciones y nos va a dar cuánto suman en total todas nuestras calificaciones. Y como nosotros sabemos que el promedio se obtiene dividiendo la suma entre el número de elementos, podemos aprovechar esta otra función de len para que nos lo divida entre el número de elementos. Entonces al hacerlo vemos que nuestro promedio es de 8.8. Sin embargo, pues aquí lo que estamos haciendo es combinar varias funciones. Estamos combinando, primero utilizando la función de sum para que nos dé el total de calificaciones. Luego estamos utilizando esta función aritmética, que es una división. Y estamos utilizando la función de len para que nos diga el número de elementos. Pero ¿qué pasa si nosotros quisiéramos tener un promedio con una sola palabra, así como está esta de sum, ¿no? Que tuviéramos promedio y nos diera el promedio de calificaciones totales. Y bueno, pues Python ya viene con muchas funciones precargadas, como estas que hemos visto de min, máximo, len, sum, pero también la misma comunidad, conforme va utilizando el lenguaje de Python, se va dando cuenta de que requiere más cosas, más allá, ¿no? Por ejemplo, aquí a nosotros nos surge, con un ejemplo tan sencillo de 5 calificaciones, ya nos surgió la duda de cómo sacar un promedio. Lo hemos logrado resolver con las funciones que ya trae Python, pero hemos platicado que debe existir una forma más sencilla. Y pues la comunidad se da cuenta de eso y desarrolla sus propias funciones y las empaqueta en algo que llamamos librerías. Librerías en haciendo alusión a eso, ¿no? Aunque en una librería nosotros encontramos libros, publicaciones, revistas. Y entonces, cuando necesitamos conocer algo, pues nos dirigimos ya sea a una enciclopedia que esté dentro de esa librería, la abrimos y buscamos la definición que necesitamos. De una forma análoga, los usuarios de Python desarrollan código, desarrollan sus propias funciones y las empaquetan en algo que se llama librerías. Las librerías es necesario, o sea, como no vienen en el core de Python instaladas, es necesario preinstalarlas antes de poderlas usar. Muchas distribuciones de Python ya traen varias librerías preinstaladas, o incluso también algunos IDEs como este de PyCharm también ya traen algunas. Les voy a enseñar cómo pueden ustedes instalar librerías en caso de que no las tengan. En este caso de utilizar PyCharm. Lo que hacen es que se dirigen aquí a PyCharm
Este es para la Mac. Si tienen Windows, ese menú lo van a encontrar dentro de archivo o file. Y aquí se van a ir a preferencias. En preferencias, ustedes se van a dirigir a la parte que dice Python Project. Y aquí van a buscar la opción que dice Python Interpreter. Al ustedes darles clic, les va a salir todo un listado. Estas son en caso las librerías que yo ya tengo instaladas. En caso de que no tenga instalada alguna, le voy a dar clic en este más y me va a abrir una lista con todas las librerías que están precargadas. Son muchísimas. Y entonces, para poder ustedes encontrar la que necesitan, aquí van a tener que escribir cuál es. En este caso, nosotros vamos a utilizar NumPy, que es una librería especial con muchas funciones matemáticas. Y aquí vemos que está listada NumPy. En caso, yo ya la tengo instalada, pero en caso de que no la tengan instalada, le tienen que dar en esta opción que dice instalar package, install package. Al momento de instalarla, aquí les va a salir una barra de progreso. Cuando se ponga en verde, querrá decir que ya está instalada. Una vez que ya está instalada, esto solo es necesario hacerlo una vez, ¿no? Se guarda en el core de Python. Y ahora lo que necesitan hacer es llamar esa librería para poderla usar. La vamos a llamar utilizando la palabra clave de import, que es importar en inglés. Aquí vamos a agregar el nombre de la librería, que es NumPy. Y algo muy importante, con as, nosotros es posible ponerle un alias a esta librería de NumPy. Regularmente cuando uno carga una librería, para poder llamar las funciones que contiene, es necesario llamarla por su nombre. O bien asignarle un alias y utilizar este alias que suele ser una abreviatura de ese mismo nombre para llamarla. Existen alias que ya se usan en la comunidad de forma convencional. Es importante conocerlos porque si ustedes tienen alguna duda sobre esa librería, así es como la van a encontrar en foros o en la documentación oficial. En el caso de esta librería de NumPy, nosotros la vamos a asignar con el alias de NP, que es como se suele conocer en la comunidad. Entonces la cargamos y si está instalada, pues no les va a arrojar ningún error. En caso de que no tengan esa librería en particular instalada, pues les diría que no ha encontrado ningún módulo que se llame NumPy. Y lo que tienen que hacer es proceder, como les comentaba, para instalarla. Una vez que ha quedado instalada y que la hemos cargado, ahora ya podemos utilizarla. La forma de utilizar estas librerías es que nosotros ponemos el alias con la que la hemos cargado y al ponerle punto les va a aparecer aquí varias de las funciones que ya trae precargadas, ¿no? Esta librería. En este caso nosotros vamos a utilizar promedio. Promedio en inglés es min. Al utilizar min y entre paréntesis vamos a agregar de qué queremos obtener el promedio, que sería de nuestra lista de calificaciones. Ya hemos invocado esta función. Recuerden, va el nombre de la librería y seguido de un punto la función que quieren usar, que en este caso es promedio. Y después, ahora sí, el argumento, que en este caso es la lista de calificaciones que tenemos. Entonces, si nosotros la ejecutamos, vemos que nuestro promedio ha sido de 8.8, que es exactamente el mismo que obtuvimos con el otro método, utilizando las funciones que ya trae cargadas Python por defecto. Pero ahora hemos llamado una librería que ya contiene muchas funciones matemáticas y pues nos ha sido mucho más sencillo, ¿no? Simplemente invocando la palabra min hemos logrado obtener el promedio sin necesidad de hacer todas estas instrucciones. Entonces esto es muy importante para poder extender el poder que trae Python, ¿no? Es extender las funcionalidades que trae Python de origen con librerías externas que muchas son creadas por la comunidad. Ustedes pueden buscar directamente en Google la librería que estén usando. Pueden buscarlas directamente para saber las distintas funciones que contiene. Por ejemplo, vamos a poner aquí esta de NumPy. NumPy, aquí está, ¿no? NumPy Python Functions. Y aquí nos va a dirigir directamente a su página web, que es numpy.org. Y aquí vamos a poder ver todas las distintas funciones matemáticas que va a tener esta librería, ¿no? Tiene algunas funciones trigonométricas como seno, coseno, tangente. Tiene funciones de hiperbólicas. Tiene para redondear. Y así, ¿no? Esta librería de NumPy está especializada en funciones matemáticas. Hay logaritmos, exponentes y un montón de funciones que son muy útiles en estadística y en matemáticas en general. Así que esta librería de NumPy es una para tener muy en cuenta para este caso de realizar transformaciones o obtener estadísticos.
Así como existe NumPy, que es para transformaciones matemáticas, existen muchas librerías para distintas cosas. Por ejemplo, las más comunes o con las que yo he trabajado más es, por ejemplo, Pandas, que nos sirve para trabajar con datos tabulares, es decir, con tablas como, como pueden ser bases de datos, hojas de cálculo, esas son datos de tablas. O, por ejemplo, PyPlot, que nos sirve para realizar gráficas, igual que Seaborn también nos sirve para realizar gráficas. Dentro de este mismo diccionario de Python iremos viendo algunas de esas librerías y algunas funciones de esas librerías con las cuales vamos a realizar distintas funciones como gráficos. Así que no se pueden perder esta serie. Suscríbanse al canal para ver más videos sobre Python, conceptos y definiciones básicas, y sobre otros temas de estudio en general de ciencia de datos. Bueno, pues hasta ahora hemos visto cómo invocar las funciones más sencillas que podemos encontrar en Python, que simplemente son las operaciones aritméticas, suma, resta, multiplicación, división. Hemos visto el orden en el que se deben realizar estas operaciones y hemos visto funciones más complejas, como pueden ser estas aplicables a una lista mínimo, máximo, longitud de la lista. Y hemos visto cómo podemos utilizar funciones de terceros para extender las funcionalidades básicas de Python y acceder a más funcionalidades, como en este caso que utilizamos la librería matemática de NumPy para realizar un promedio de nuestras calificaciones, aunque previamente vimos que es posible realizar este promedio con las funciones que ya trae Python de origen. Como hemos visto, o sea, estas funciones las construye la comunidad, pero se basa en las funcionalidades originales de Python para construirlas. Ahora vamos a ver justo eso, cómo es que nosotros podemos crear nuestras propias funciones. Ya sea que tengamos un proceso muy repetitivo que hay que hacer constantemente, o que queramos una función que no encontremos en ninguna librería creada por ningún usuario y a nosotros nos interesa crear nuestras propias funciones. Para lo cual vamos a recurrir a un ejemplo. Vamos a tomar el índice de masa corporal, que es un cálculo que nos permite saber si basado en nuestro peso y nuestra estatura, nos permite saber si tenemos una condición de sobrepeso, bien si estamos en un peso normal, o si tenemos algún problema de que tengamos una delgadez ya sea moderada o severa. Aquí podemos ver en la página de Wikipedia cómo se calcula este índice. El índice de masa corporal simplemente se calcula con la masa, es decir, el peso en una unidad de kilogramos sobre la estatura en metros cuadrados. Vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, yo que mido 1.82. Vamos a crear un objeto, ¿no?, que se llame masa y vamos a asignarle que peso unos 95 kilos aproximadamente y aquí cómo estaba como estatura. Vamos a ponerle estatura, que yo mido 1.92. Entonces, nosotros para calcular mi índice de masa corporal partiríamos de esta fórmula. Ya que hemos creado estos objetos, lo que vamos a hacer ahora es replicar la fórmula. Vamos a ver cómo es la fórmula. Es la masa entre la estatura al cuadrado. Primero, pues vamos a llamar esta masa que hemos creado aquí y la vamos a dividir. Vamos a poner entre paréntesis para que no se nos mezclen las operaciones. Y vamos a poner la estatura. En Python, para nosotros crear un exponente, agregamos 2 asteriscos. Recuerden, un asterisco es para multiplicación y 2 asteriscos es para agregar un exponente. Entonces, en este caso es 2 porque es al cuadrado. Y bueno, vamos a agregarle un objeto que se llame IMC, que es índice de masa corporal. Nosotros lo ejecutamos y vemos como nuestro índice de masa corporal es de 25.7. Entonces, si buscamos en esta tabla, vemos que mi peso está ligeramente con sobrepeso, ¿no? Porque es mayor o igual a 25. Estoy como un poquito en la línea, pero no demasiado. Entonces, si nosotros quisiéramos cambiar esta fórmula, nosotros, por ejemplo, si logro adelgazar, que esté ahora en 90 kilos, lo vuelvo a correr y vemos cómo
Ahora mi índice de masa corporal sería de 24 kilos. Digo de 24.41, y con lo cual ya estaría yo ya en el rango normal, ¿no? Entonces hay que ponerse a hacer ejercicio. Pero si se dan cuenta, esta es una de las formas como nosotros podríamos calcular una función. O sea, vamos creando un objeto con cada uno de los argumentos que queremos hacer y ponemos la fórmula. Entonces simplemente lo vamos calculando uno por uno y así ya corregimos estos datos. Sin embargo, una función como lo hemos venido utilizando, pues es simplemente una palabra y dentro del paréntesis los argumentos que vayamos a utilizar, ¿no? En este caso lo que deberíamos de hacer es tener una función que se llame, no sé, IMC, por ejemplo, y dentro de esto poner simplemente cuál es la masa y cuál es la estatura. Y entonces Python ya nos debería de arrojar este mismo resultado sin tener que pasar por todo esto. Para nosotros poder llegar a este objetivo, vamos a construir una función propia en Python. Las funciones propias empiezan declarándose con la palabra clave de def, que es la abreviatura de definición. Entonces en def nosotros vamos a agregar aquí la estructura que queremos que tenga nuestra función. En este caso sería esto, ¿no? Queremos que se llame IMC y sus argumentos van a ser la masa y la estatura. Después de esta estructura, nosotros vamos a agregar dos puntos, con lo cual vamos a indicar a Python que lo que sigue a continuación es la definición de esa función. Entonces, ya que esté aquí, nosotros, pues aquí en estos argumentos, cuando utilicemos nuestra función, vamos a agregar en este caso nuestro peso y nuestra estatura. Y de entonces vamos a tomar esta fórmula de acá. La pegamos aquí. Y aquí lo que tenemos es que vamos a estar utilizando, cuando nosotros invoquemos la función, que le demos a masa, por ejemplo en mi caso, ¿no? 90 kilos. Entonces, estos 90 kilos se van a almacenar dentro de una variable que se llame masa. Y 1,92 se van a almacenar dentro de esta variable que se llame estatura. Y entonces esta es la forma como al momento de que yo ponga masa aquí va a observar el número que esté almacenado aquí. Y cuando ponga estatura acá, lo mismo. Va a recurrir al número que esté almacenado aquí en estatura. Y para nosotros obtener el resultado, vamos a utilizar la palabra clave de return. Esta que está aquí, return. Lo que quiere decir es que estamos pidiendo que nos devuelva como resultado esta otra variable que es el índice de masa corporal. IMC. Y si se dan cuenta aquí ya no tenemos ninguna parte sombreada de nuestra función porque ya hemos definido todos los elementos. Otra cosa a destacar aquí es esto que se llama la indentación. Cuando ustedes creen una función, después de los dos puntos al darle enter, en automático este editor de PyCharm les va a agregar este espacio, con lo que quiere decir que ustedes van a agregar elementos aquí. Y estos elementos Python los va a entender como que forman parte de esta definición de función. Una vez que ustedes hayan terminado con todos los elementos, regresan a la línea original. Es decir, quitan esta indentación, que típicamente pueden ser 3 espacios o bien un tabulador. Y con esto Python identifica que ya lo que venga a continuación ya no forma parte de esa función. Entonces esta es la forma como nosotros podemos construir nuestras propias funciones en Python a partir de las funciones que ya trae el core de Python o incluso a partir de otras librerías de otras personas, ¿no? De alguien más. Ponen dentro de los argumentos, o sea, ponen la palabra clave def, ponen cómo quieren que se llame la función y dentro de paréntesis los argumentos que van a utilizar para construir esa función. Estos argumentos se van a alojar en una variable que va a ser utilizada únicamente al interior de esta función. En este caso, masa, cuando ustedes pongan masa va a llamar el número que tiene aquí alojado. Estatura lo mismo, el número que tiene aquí alojado. Y una vez que realicen sus operaciones, ustedes pueden invocar la variable en donde las han guardado, en este caso IMC, y agregar return para que una vez ejecutada la función sea el resultado que devuelva nuestra función. Entonces vamos a seleccionarla toda y correrla con Option Shift E. Y ahora vamos a probarla. Para probarla, pues vamos tal como hemos utilizado las funciones que trae Python integradas, masa, estatura,
Vamos a llamar la función directamente. En este caso se llamaba IMC. Y dentro vamos si se dan cuenta, aquí ya nos está sugiriendo los argumentos, masa y estatura. Vamos a retomar lo que hicimos aquí, 90 y 1.92. Entonces, con una masa de 90 kilos y un peso de y una estatura de 1.92 metros, la ejecutamos y nos va a devolver este resultado de 24.41, que era exactamente pues el que teníamos más arriba, ¿no? Y nosotros pues ya podemos directamente ver si eso se trata de una condición saludable o no. Y ya no es necesario pasar por todo esto, ¿no? De declarar, bueno, declarar la masa, la estatura, realizar la fórmula y luego invocar lo que hemos declarado para llegar al resultado. Ahora simplemente en una sola línea y con una sola palabra, y una sola fórmula, podemos llegar a ese mismo resultado. Y esto es muy útil porque pues aquí podemos cambiar los argumentos. Por ejemplo, aquí pongamos 80 kilos y que es una persona que mida 1,75, por ejemplo, y lo ejecutamos y ya nos da los índices y así es mucho más sencillo. Entonces ya hemos visto cómo utilizar las funciones más básicas que tiene Python, que son las operaciones aritméticas. Después hemos visto unas funciones un poco más complejas como obtener el número mínimo de una lista, el máximo, el largo de una lista, el número total de elementos de esa lista, y hemos podido ver cómo nosotros podemos combinar estas funciones. Aquí hemos combinado dos un poco más complejas con una aritmética y hemos visto cómo es posible obtener todos los resultados con estas funciones básicas que trae Python, pero es complicado. Hemos visto cómo podemos aprovecharnos de librerías que han hecho terceros para simplificar todo este proceso y aprovecharnos de muchas funcionalidades que ya han sido construidas. En caso que tengamos una tarea demasiado específica y que tengamos que nosotros crear nuestra propia función, hemos visto cómo podemos simplificar este proceso. Si creamos variables con los resultados que sean más entendibles y nosotros simplemente las vamos llenando, creamos nuestra fórmula y luego la invocamos. Pero en caso de que queramos usar una función al estilo de esta de sum, len o incluso esta de min, hemos visto cómo crearla. A partir de la palabra clave de definición, ponemos cómo queremos que se llame la función, sus argumentos, el procesamiento que lleva y luego simplemente invocarla como si fuera una función más, ya sea del core de Stata o del core de únicamente como si fuera una función más del core de Python o de una librería de tercero. Y hemos visto cómo esto nos facilita muchísimo la vida porque aquí modificamos los argumentos y vamos obteniendo distintos resultados. Debido a que el tema de funciones es un poco extenso, este video se ha hecho ya un poco largo. Si quieres regresar a repasar cualquier parte del video, debajo en los comentarios te voy a dejar los minutos en los que abordo cada tema. Si te interesa aprender más sobre ciencia de datos, te recomiendo que te inscribas a mis cursos, que también te voy a dejar abajo en los comentarios. Te recomiendo que te suscribas al canal y que actives las notificaciones para saber cuando hay nuevo contenido. Si te ha gustado o si tienes alguna duda, no olvides dejarme algún comentario para hacérmelo saber. No te pierdas los videos de esta serie de Diccionario Python, en donde vamos a ver conceptos y definiciones básicas e indispensables en Python, ideal para repasar conocimientos, aprender cosas nuevas, o bien como una guía si vas comenzando con el lenguaje Python. Hasta la próxima.